Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Junta Médica. Hoy vamos a empezar de una forma diferente. Aquí en la pantalla tengo varios trastornos y los voy a ir leyendo porque seguramente cuando ya diga el primero ya van a saber de qué vamos a hablar el día de hoy. Trastornos de eyaculación precoz, retardada o incapacidad para eyacular, disfunción eréctil, priapismo, erección dolorosa que no desaparece, anorgasmia, entre otros trastornos de los genitales masculinos o también conocidos como los trastornos del pene. Muy bien, esto no es solo un programa que va dedicado a los varones porque, bueno, habla de los genitales masculinos, sino realmente va a toda la familia en general, a la pareja, porque eso también puede afectar a la pareja y también tiene un componente psicológico muy importante. Empezamos el programa. Y algunos de los trastornos que he leído, ¿no? Me comentaban aquí nuestros invitados que tienen más un componente psicológico que otra cosa, que orgánico. Así que ahora lo vamos a ver. Muy bien, hemos invitado a la psicóloga especialista en terapia familiar y de pareja, María Andrea Ganosa. Bienvenida al programa. Hola. Y también una vez más está aquí con nosotros en Junta Médica el doctor Víctor de Stefano, urólogo, oncólogo del INEN, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas. Enseguida se une también a la Junta Médica el urólogo José Medina del Hospital 2 de Mayo. Muy buenos días y bienvenidos al programa. Hablamos de los trastornos del miembro masculino, del pene. Yo les he presentado una lista, pero tenemos más todavía, ¿no? Porque son varios, realmente. Como decía al inicio, algunos de ellos tienen más un componente psicológico que orgánico, me decía el doctor. Sí, la disfunción eréctil, sobre todo en personas jóvenes, no suele tener una causa orgánica, ¿no? Las enfermedades que pueden causar disfunción eréctil de edad temprana, como la diabetes o los trastornos neurológicos de alguna forma, neuropatía o la adicción a las drogas, no son muy difíciles de identificar. Pero uno puede a veces en la consulta tener personas jóvenes, 20, 25 años, que generalmente por alguna experiencia que no les resultó favorable, perpetúan el problema, ¿no? Y piensan que lo van a tener con cada nueva experiencia o nueva situación, y eso los lleva a consulta, ¿no? Claro, una de las cosas que ayuda mucho es hacerles un estudio completo que permita demostrarles y hacerles ver efectivamente que no hay una causa física de su problema, y ese es un primer paso importante, ¿no? Luego se requiere, pues, obviamente conversar con el paciente, si va con su pareja mejor, aunque muchas veces las personas jóvenes todavía no tienen una pareja establecida, pero sí hay que aconsejarles y explicarles que es un tema que muchas veces deben conversarlo con la propia pareja para poder resolverlo, ¿no? Y la ayuda psicológica es siempre importante. Sí, porque inicia, como dice el doctor, con un gatillante, con una ocasión en que de repente no hubo una erección completa, aún no hubo la erección deseada, y a partir de ese evento uno comienza a pensar, ¿no? ¿Y qué pasa si la próxima vez me vuelve a pasar? ¿Qué van a pensar de mí? Entonces al final toda esta ansiedad, todo este estrés termina generando en la persona algo que se le llama como la posición de expectante, ¿no? Estás más expectante de tu pene que de disfrutar la relación. Ahora yo creo que esto tiene que ver mucho con la presión social que hay sobre el hombre y sobre la sexualidad en general. Estábamos hablándolo previamente. Sí, ¿no? Se ha reducido la sexualidad al coito, ¿no? Hay esto que se llama coitocentrismo, que si no hay una penetración, que si no hay un momento en el cual el pene ingrese en la vagina, no hay relación sexual. O sea, como se anula todo lo demás que es igual de importante, ¿no? Una caricia, un beso, el poder disfrutar de repente sexo oral u otras formas de acercamiento en la pareja. Entonces, si el coitocentrismo, es decir, esta expectativa de que solo debe haber penetración, está tan presente como presión social, una vez no haber podido tener una erección, se puede convertir en toda esta situación de pensar, 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 y al final terminar con una gran presión. Al final es un círculo vicioso, y este es un tema que además toca la fibra, ¿no?, de la masculinidad. Otra cosa importante hay que señalar es que la fisiología de la excitación sexual es diferente en el hombre y en la mujer. Exacto. Entonces, por graficarlo de manera simple, el hombre puede excitarse rápidamente, pero también puede perder rápidamente la excitación.
Mientras que, como es ampliamente conocido, la excitación de la mujer tarda un poco más, pero llega a una especie de meseta y se puede mantener, lo cual implica que alguna distracción en la mujer no necesariamente le quita la excitación durante la relación. Caso contrario en el varón, ¿no? Y esto ya en personas que ya están en etapa productiva, trabajando, que tienen estrés laboral, problemas en casa o en el trabajo. Por ejemplo, si durante la relación sexual les viene una imagen instantánea de un problema laboral, como quien dice un pantallazo de una carta que tienen que firmar o que tienen que revisar, eso simplemente es capaz de bloquearles por un instante la excitación y hacerles perder erección. Y si se pierde la erección por ese instante y se crea ese efecto de perpetuación, simplemente en lugar de recuperarse van a ir bajando. Obviamente personas más jóvenes recuperan más rápido una situación como esa, ¿no? Pero una persona que ya ha tenido una mala experiencia y que le pasa eso, simplemente nunca va a poder culminar. Y precisamente por la idea de que toda relación sexual tiene que terminar en una penetración, eso les crea una frustración constante. Y la frustración empeora cuando van a una farmacia, compran las famosas pastillitas y se dan cuenta que no les da ningún resultado, ¿no? ¿Por qué? Porque la pastilla puede mejorar una performance sexual siempre y cuando psicológicamente se esté deseando la erección. Como les tenemos que explicar muchas veces al paciente, la pastilla no produce erección, la pastilla facilita una erección, ¿no? Por lo tanto, esa broma que dicen que hay personas ya de edad que se toman la pastilla azul y luego se toman una pastilla para la memoria, para acordarse para qué tomaron la pastilla, es evidente, ¿no? Es decir, si no existe la voluntad de tener la erección, la pastilla no va a ayudar. No va a funcionar. Y esos son los casos que los desespera y los lleva a la consulta pensando, bueno, ¿qué tengo que ni siquiera con la famosa pastilla me lo soluciona? Claro, ¿no? muy bien, ¿no? Y enseguida vamos a ir explicando punto por punto en qué consiste, ¿no?, cada trastorno que vamos a ver. Bueno, estamos en vivo, así que a todos los que se animen, ¿no?, pueden enviarnos sus consultas a las redes sociales. Tenemos cuentas en Facebook y también en Twitter, o si no, ya si se animan más, pueden llamarnos al 619-0670. Ustedes también aquí, los chicos que están atentos. Muy bien, más información sobre nuestro tema del día. La salud del pene va más allá de la capacidad de lograr y mantener una erección. Algunos problemas podrían ser signo de una enfermedad no diagnosticada. Las alteraciones de eyaculación son un problema de consulta frecuente en urología. Además de los aspectos fisiológicos, el impacto psicológico repercute en la calidad de vida de los pacientes y también de sus parejas. Diversos factores pueden afectar la salud del pene y la sexualidad masculina. Algunos pueden modificarse o prevenirse y otros no. Un examen de rutina permite detectar a tiempo posibles anomalías. Y atención, porque dentro de esos trastornos también vamos a hablar de una enfermedad que es el cáncer de pene. Bueno, doctor, también lo encontramos aquí. A continuación, rápidamente, vamos a ver el siguiente cuadro que tenemos aquí, porque vamos a ver cuáles son los factores, ¿no?, que pueden afectar la salud del pene. A ver, relaciones sexuales sin protección, enfermedades cardíacas y diabetes, determinados medicamentos y tratamientos, tabaquismo, niveles hormonales. Factores psicológicos, afecciones neurológicas, envejecimiento y los piercings también. Ahora vamos comentando esta lista que acabamos de mencionar. Bueno, en realidad todos esos factores efectivamente pueden de una u otra manera afectar tanto la sexualidad como directamente la anatomía del pene, vamos a así decirlo, ¿no? La obesidad, no me ha puesto ahí. Claro, ahora la obesidad está relacionada más bien a una disminución de la cantidad de testosterona en el varón. Las personas obesas tienden a destruir la testosterona en la grasa de la zona abdominal, lo cual les produce, ¿no?, una disminución de sus niveles hormonales y eso le hace que muchas veces tengan menos líbido. O sea, menos deseo sexual. Exactamente. Y por otro lado, una persona que engorda tiende a sumergir el pene en medio de la grasa, lo cual produce un aparente acortamiento del pene, porque el pene no se acorta a menos que haya un traumatismo, eso que quede claro, pero ese aparente acortamiento del pene también tiene un impacto psicológico, sobre todo en sociedades bueno, como la nuestra y donde hay una cultura que muchas veces se llama cultura fálica, en la idea de que hay cierta mayor masculinidad de acuerdo a la proporción del órgano. Entonces eso tiene un impacto psicológico importante, ¿no? Pero la obesidad, pues,
compromete ambas cosas, ¿no? Aparte de que puede afectar problemas cardíacos y hormonales también, ¿no? Ahí veíamos en el listado también algunos medicamentos. ¿Qué tipo de medicamentos podrían generar algunos trastornos? Bueno, cualquier tipo de droga puede... ¿Antidepresivos, por ejemplo? Antidepresivos, sí, pero hablemos primero de drogas tipo cocaína, por ejemplo, que al comienzo pueden aparentemente mejorar, ¿no?, una performance sexual, pero luego cuando entra la etapa de dependencia y de adicción es todo lo contrario. El alcohol igual. A dosis moderadas, el alcohol es más bien un estimulante, ¿no? Pero a dosis más importantes, pues es un inhibidor total, ¿no? Se queda dormido, vamos a decir, en la forma extrema por el consumo de alcoholismo. Ahora, drogas médicas que afectan directamente, por ejemplo, hay medicamentos antihipertensivos que por su forma de actuar disminuyen mucho la potencia sexual. Y esa es una queja muy común de los pacientes. Y hay que ahí interactuar con la otra especialidad, con cardiología, y buscar un equilibrio que permita tratar el problema de la hipertensión y también permitirle una vida sexual satisfactoria a la persona. ¿Medicamentos para la diabetes también tendría No, ahí es la diabetes per se, la diabetes misma. La enfermedad misma. Así es, la diabetes produce dos condiciones en todo el cuerpo, que son daño a los vasos sanguíneos pequeños, que se llama microangiopatía, y daño a la parte final o distal terminal de los nervios, que es una neuropatía. Entonces, ¿qué produce la diabetes específicamente en el pene? Los nervios de la erección pierden un poco la capacidad de gatillar rápidamente la erección física, y la parte vascular le quita flujo de sangre al pene. Y bueno, simplificando las cosas, el pene es un globo que se infla de sangre al momento de la erección, se mantiene durante todo el acto sexual con las válvulas cerradas y luego simplemente se desagua, ¿no?, se desinfla. Y ese mecanismo de llenado y apertura y cierre es el que daña la diabetes. Por eso que las personas diabéticas típicamente con la edad terminan desarrollando una disfunción eréctil. Muy bien. María. Yo creo que es importante usar este espacio también para hablar de un poco de información, ¿no? Muchas personas que llegan al consultorio tienen esta idea de que son los únicos con el problema, porque lógicamente nunca vas a encontrar a una pareja o a dos chicos hablando sobre tengo disfunción eréctil o no pude tener una erección o sufro de eyaculación precoz. Sin embargo, es algo totalmente normal. O sea, la mayoría de hombres en algún momento de su vida, ya sea por estrés, por mucha carga, por alguna situación particular, problemas de pareja, van a tener algún problema de erección. O sea, no van a tener una erección completa o en algún momento van a poder sufrir de una situación así, y tienen que entender que no es un gran problema, y cuanto más energía le metan a pensar que es un problema o más lean en internet información que de repente no es tan real, el problema se va a agrandar, ¿no? También es importante decir que las mujeres tenemos clítoris que está externo y que en realidad no todas las mujeres sienten placer con la penetración. O sea, trato de decir esto para quitar un poco de presión al hombre que tiene esta idea de que tiene que penetrar y que es la única manera de disfrutar, que es la única manera de llegar al orgasmo. También muchas veces en las relaciones sexuales como que el orgasmo es la meta o la penetración es la meta, y no es tanto así. Como creo que es importante desde jóvenes poder aprender otras formas de sexualidad para que cuando lleguemos a mayores o para que podamos como disfrutar plenamente, ¿no? Si la mujer tiene el clítoris y está afuera, puedes ayudar a tu pareja a disfrutar muchísimo sin necesidad de penetrarla. Claro, la penetración también es importante y es parte del disfrute. Claro. También otro dato que quiero dar es que esto... Y si quieres una reproducción más adelante. Claro. Un parto. Sí, claro, eso es una función, ¿no?, la reproductiva, pero también hay una función importante que es la de placer en las relaciones sexuales, ¿no? Y la idea es poder disfrutarlas, ¿no? Si tú... Es un proceso que nace como un poco más espontáneo, no lo puedes forzar. Por ejemplo, si yo ahorita te digo, no pienses en una vaca roja, probablemente tu mente lo primero que va a botar es una vaca roja. Entonces, si tú te estás forzando a no hacer algo, o por ejemplo a no eyacular, lo más probable es que te genere muchísima ansiedad y termines eyaculando precozmente. O al igual que el insomnio, ¿no? No puedes forzar, no, si tú quieres dormir porque mañana tienes una entrevista o tienes una exposición importante y te fuerzas a dormir, lo único que va a pasar es que al final no duermas porque te genera tanto estrés, estás tan pendiente de dormir que no te puedes relajar. Y creo que eso es lo que le pasa a la mayoría de gente. Quería mandar el mensaje, son temas solucionables, es importante buscar a un médico, primero descartar con un urólogo, con alguien que conozca sobre el tema, poder hacer un descarte médico para que estén tranquilos, pero muchas veces en eyaculación precoz
y también en problemas de erección tiene que ver con lo psicológico, ¿no? Claro. Se puede muy bien. tratar, se puede solucionar. Perfecto, muy bien. Hemos hecho ya este primer bloque aquí en Junta Médica. Al volver todavía tenemos muchísima más información. Vamos a ir contándoles, ¿no?, en qué consiste cada trastorno que vamos a ir viendo. Así que, como ya les dije, envíenos todas sus consultas a las redes sociales y también pueden llamarnos al 619-0670. Le damos la bienvenida al programa al doctor, el urólogo José Medina del Hospital 2 de Mayo. ¿Cómo está, doctor? Bien, gracias por la invitación. Seguimos conversando aquí, ¿no?, de nuestro tema del día. A ver, vamos con este dato. Los trastornos de la eyaculación son uno de los desórdenes sexuales más comunes en la población masculina. Un proceso normal implica la integración de los aspectos neurológicos, fisiológicos, anatómicos y psicológicos. A ver, ¿qué opina al respecto? Claro, es completamente cierto, ¿no? Todo lo que es los mecanismos de erección están implicados por mecanismos fisiológicos, que lo que significa es cómo el organismo maneja todas las sustancias, los metabolitos dentro para poder lograr una erección. Y además de eso también implica pues lo que son las partes nerviosas, ¿no? Hay una serie de nervios que son los que manejan la erección, ¿no? Y esto permite pues finalmente que se consiga la misma, ¿no? Además tiene que haber una adecuada anatomía también, todo debe estar dentro de lo normal. Y es importantísimo también los factores psicológicos, ¿no? Es muy importante también. Que ya estábamos viendo, ¿no? Y a continuación, ahora sí, vamos a ver cuáles son los trastornos más frecuentes en este cuadro que vamos a ver a continuación, ¿no? Ya lo decíamos al inicio del programa: trastornos de eyaculación precoz, retardada o incapacidad para eyacular, disfunción eréctil, priapismo, erección dolorosa que no desaparece, anorgasmia, fimosis, balanitis, enfermedad de la... ¿Cómo era, doctor? La Peyronie. Peyronie y anomalías congénitas. Ahora vamos explicando uno a uno ya para que quede claro, ¿no? A ver, la primera creo que ya más o menos la han explicado. Más o menos no, la han explicado ya. A ver, regresamos nuevamente para ir viendo el cuadro desde el inicio. Ahí está, ¿no? La disfunción eréctil también. Ya está explicado. Vamos con el tercer punto: priapismo, erección dolorosa que no desaparece. ¿A qué se debe esto? El priapismo, como bien dice, es cuando el pene se mantiene erecto aproximadamente por más de 2 o 3 horas, ¿no? Sin que haya un estímulo para eso. Entonces, eso es malo porque a la medida que pasa el tiempo y no hay un adecuado balance entre la sangre que entra y la que sale, entonces se produce pues un fenómeno de isquemia, que significa que se puede necrosar la parte del pene y por lo tanto perder la función eréctil. Entonces es muy importante solucionar el priapismo, ¿no? El priapismo hay de 2 tipos: hay uno que se llama de alto flujo y otro de bajo flujo, o también denominados isquémico y el no isquémico, ¿no? El isquémico se puede producir por varias causas, ¿no? En primer lugar está la idiopática. Nosotros llamamos idiopático cuando no determinamos la causa que está produciendo la lesión. También puede ser primario o puede ser secundario. Si es primario, puede deberse a medicamentos. Hay una serie de medicamentos que pueden causar que el pene no pierda su erección, que se mantenga erecto y por lo tanto mantenga ese priapismo. Medicamentos como psicotrópicos, también medicamentos de tipo antihipertensivos, ¿no? Incluso medicamentos pues, que se utilizan para controlar la ansiedad también puede producir esto. Sobre todo medicamentos que se inyectan directamente al pene. Hay sustancias que se llaman prostaglandinas que se utilizan para la difusión eréctil, y esta sustancia, cuando uno la administra sin una supervisión médica, puede ocasionar en algunos momentos el priapismo. Son efectos secundarios. Así es, igualmente las drogas, el uso de drogas también, la cocaína, la marihuana, son drogas también que pueden afectar esto, ¿no? Doctor Estefan. Bueno, acá es importante señalar, sobre todo para los televidentes, que el priapismo es una emergencia. Y es una emergencia porque si se mantiene por más de 6 horas, el resultado va a ser impotencia. Es decir, esa persona nunca más va a volver a tener erección. Va a ser la erección más prolongada de su vida y también la última, ¿no? Eso requiere acudir a una emergencia inmediatamente, y el tratamiento es bastante invasivo. Como expliqué un poco en el bloque anterior, el pene es un globo que se llena de sangre y que se mantiene con la sangre contenida para preservar la erección.
Pues acá lo que hay que hacer es desinflarlo, lo cual requiere muchas veces en la emergencia o en sala de operaciones lavar el pene, sacando la sangre que está contenida, ¿no? Y tratar de que vaya perdiendo volumen y disminuyendo la tensión, lo cual facilita que se abran las válvulas y se desagüe. Y si finalmente eso no ocurre, pues hay que recurrir a cirugías más grandes en sala de operaciones que a veces requieren conectar arterias con venas para desaguar, ¿no? Es un problema complicado, pero que afortunadamente no es muy común y que la mayor parte de las veces, como decía el doctor Medina, tiene alguna causa de fondo, ya sea consumo de drogas o causas orgánicas. Acá sí quiero mencionar de que hay enfermedades que pueden producir priapismo como una complicación. Por ejemplo, las leucemias, ¿no? Hay un tipo de anemia que se llama anemia falciforme, que es hereditaria, ¿no? Autosómica dominante, es decir, todos los hijos de los padres van a tener esa enfermedad que cambia la forma de los glóbulos rojos. En fin, cualquier enfermedad que aumente la viscosidad de la sangre y por lo tanto haga que su flujo sea más lento puede llevar a la aparición del priapismo, ¿no? Pero en este caso, sí tiene un tratamiento. Sí. A tiempo, A tiempo. es reversible, ¿no? Lo importante es, como bien dice el doctor, cuando el paciente llega a la emergencia es determinar qué tipo de priapismo tiene. Hay dos tipos, el isquémico y el no isquémico. El más frecuente es el isquémico. Entonces, el isquémico es el que causa además también dolor como un signo prominente de la afectación, mientras que el no isquémico habitualmente se debe por traumatismos, que puede ser a nivel del pene o perineales, en el cual el proceso de resolución es diferente y algunos medicamentos no son útiles, ¿no? Básicamente es la observación. Pero como bien dice el doctor, cuando viene la emergencia hay que lavar el pene, inyectar sustancias, fenilesferina utilizamos en la emergencia para tratar de destumecer el pene. ¿Y aquí la recuperación? Si es que el tratamiento es poco... adecuado, la recuperación es buena, pero como Y- bien dice el doctor, puede si tiene más quedar de con 24 algún Queda grado, impotente. claro, puede quedar con un grado de disfunción, ¿no? Eso es básicamente lo peligroso. Y acá también hacer hincapié en un punto importante. Dentro de las farmacológicas, no es el consumo tanto de medicamentos, sino la aplicación directa de sustancias en el pene para provocarse la erección, ¿no? Como tratamiento de una disfunción eréctil, la que termina llevando a un priapismo. Existen sustancias que, bueno, es más como en otros países donde son de venta libre, ¿no? Que se inyectan en el pene y son capaces de provocar una erección incluso sin deseo sexual. Es una forma bastante común de tratar una disfunción eréctil. Y a veces alguien, por querer aparentemente mejorar su performance y resaltar, aplica una dosis que puede ser el doble de la necesaria, pero no va a duplicar el tiempo. Es decir, lo que puede provocarse es un priapismo que le dure 6 horas, 8 horas, 24 horas, y la siguiente vez que se aplique la inyección no le va a funcionar nunca más, porque ya dañó todo el sistema en la zona de los vasos sanguíneos del pene. Es decir, no hay que tratar de aparentar tampoco cuando se tiene ese tipo de medicamentos, porque la consecuencia puede ser que no les funcione nunca más, ¿no? Muy bien, mucho cuidado con lo que acaba de decir el doctor. Vamos con el siguiente trastorno, anorgasmia. La anorgasmia es un trastorno relativamente frecuente, uno de los menos frecuentes dentro de los que estamos colocando. Es importante porque su tratamiento es muy difícil, ¿no? ¿Qué significa la anorgasmia? Que el paciente el varón no pueda eyacular, que no pueda tener orgasmo. Hay que diferenciar aneyaculación de anorgasmo. Aneyaculación es que el paciente tenga dificultad o no pueda eyacular frente a algunas situaciones, y anorgasmia que no pueda llegar al orgasmo. Puede haber una combinación de ellas, puede haber aneyaculación con orgasmos, pero también puede haber aneyaculación sin orgasmos. Cuando hay una aneyaculación significa que no puede salir el semen a través del pene o que el paciente necesita algunas maniobras para poder eyacular. Por ejemplo, hay pacientes que durante el coito no pueden emitir semen o frente a un examen como un cultivo de semen en lo cual tiene que masturbarse para obtener la muestra, hay una dificultad para que pueda eyacular. Entonces, este efecto es un efecto situacional, ¿no? Es muy diferente a cuando el paciente no puede eyacular bajo ninguna circunstancia, ya sea con estímulo oral, estímulo manual o durante las mismas relaciones sexuales, ¿no? ¿Y cuáles serían las consecuencias? Luego vamos a ver el aspecto psicológico, que también es importante, ¿no? Las consecuencias de que no pueda llegar, que no pueda eyacular a nivel fisiológico.
Claro, teóricamente puede haber alguna obstrucción a nivel de la zona de la próstata o de las vesículas seminales al momento de los conductos de las vesículas seminales al momento que eyacula, ¿no? Entonces, el acúmulo del semen tampoco no es bueno porque hay una patología que nosotros llamamos prostatitis, ¿no? Que es la inflamación de la próstata en las cuales los acinos glandulares prostáticos pues, se pueden llegar a infectar, ¿no? Y cuando se infecta produce pues esta inflamación llamada prostatitis que tiene muchos síntomas y que son predominantemente dolorosos, los más importantes, ¿no? Ahí, como dice el doctor, hay que diferenciar algo, ¿no? El orgasmo es la parte de placer psicológico que se recibe al momento de la relación sexual y es algo completamente diferente a la falta de eyaculación. Es por demás evidente que la falta de eyaculación lo primero que va a afectar es la fertilidad, ¿no? Es un problema directo, ¿no? ¿Ok? Y efectivamente en algunos casos sí puede producir acúmulo de semen en la próstata que lleve a una prostatitis, pero cuando esto ya es crónico, digamos de que la producción de semen por una retroalimentación también se reduce, ya que si el organismo sabe que no lo va a expulsar, lo produce menos o no lo produce. Sin embargo, la anorgasmia, como está ahí, y creo que la doctora nos va a dar muchas más luces al respecto, es un problema sobre todo de retribución al momento del acto sexual. Por lo tanto, el impacto que puede tener la anorgasmia en el organismo es esencialmente psicológico, ya que físicamente no le va a pasar nada a la persona que no tenga un orgasmo. Es como una persona que decide ser célibe toda su vida. Claro. No le va a pasar absolutamente nada desde el punto de vista físico. Pero evidentemente acá, en una persona que está buscando tener una relación sexual satisfactoria y no la consigue, el impacto psicológico puede llegar a ser devastador. Y resaltar que, por si acaso, el no llegar a un orgasmo no es potestad lamentablemente exclusivo de las mujeres, donde mucho tiempo se pensaba que no la meta final de la relación sexual era el orgasmo y que la mujer no llegaba, y hay múltiples estudios que ponen qué porcentaje sí, qué porcentaje no, y que realmente muchas veces se puede buscar una solución alternativa al momento del disfrute sexual. Pero el varón también puede sufrir de eso, ¿no? A ver la experta, ¿qué dice? Sí, en realidad la anorgasmia es la incapacidad de llegar al orgasmo, ¿no? En el hombre hay que diferenciar la eyaculación del orgasmo porque son procesos que normalmente van juntos, pero que también pueden ir separados. De hecho, cuando los adolescentes tienen estas poluciones nocturnas, tienen una eyaculación que no necesariamente está relacionada a un orgasmo. Entonces ahí como empezamos a romper ese mito de que eyaculación y orgasmo van juntos necesariamente en el hombre. También muchos gurús dicen que pueden tener como una eyaculación retrógrada hacia adentro y pueden como tener más orgasmos, ¿no? Eso la ciencia no lo ha comprobado, pero hay mucha gente que dice que pueden eyacular, sin eyacular, llegar a un orgasmo. Y podría ser porque en realidad el orgasmo es un proceso más mental, es el punto culminante del placer, ¿no? Ese momento en donde se describe como que te pierdes, como que estás uno conectado con el universo, en que estás en un estado de placer máximo, ¿no? Y obviamente si estás estresado y la policía está tocando tu puerta y la mafia está por la ventana, probablemente no vayas a llegar a un orgasmo, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con el estado mental que uno tiene y obviamente es algo que se puede trabajar, ¿no? Con ejercicios de respiración, con quitar presión. También hay como mucha presión en el hombre de cumplir expectativas, ¿no? De si yo no hago esto, entonces ¿qué va a pensar mi pareja? Claro, O no pero la voy mucha a presión por él satisfacer. mismo, además. Por el mismo, Ajá. por la Social, por sociedad supuesto, también. la sociedad. O sea, la sociedad ejerce un efecto en hombres y mujeres, ¿no? Las mujeres tenemos mucha presión social. Yo a veces les digo a chicas que se sienten inseguras con su cuerpo, ¿cuántas empresas cerrarían si es que la mujer se sintiera feliz con cómo es y cómo está, ¿no? O sea, hay una presión social por todos lados, tanto para el hombre y para la mujer. Y la anorgasmia también se presenta en mujeres, ¿no? Muchas veces el poder tener información fidedigna y poder conversar en pareja puede ayudar a esto, ¿no? A veces uno tiene la idea de que, no, mi esposa quiere que la penetre y en verdad la esposa solamente quiere como que disfrutar, ¿no? Y puede disfrutar mucho más con un sexo oral, con una situación de masturbación, y yo te masturbo, tú me masturbas a mí, disfrutamos de distintas maneras y podemos como tener un momento agradable, ¿no? Creo que esa es la idea de la sexualidad, o sea, dejemos de presionarnos tanto con cumplir ciertas expectativas, ¿no? Yo creo que el mensaje sería que siempre existe una alternativa, ¿no? Claro. Y hay que simplemente buscarla. Hay una película de un señor francés que se queda como parapléjico y su amigo, que es otro francés, no sé si la han visto. Friends. Y, Sí, amigos, creo que se llama. sí, amigos. Sí, Le que comienza a su acariciar las cuidador. orejas y él dice, no sabes Sí. lo que yo siento cuando me Sí. acarician las orejas. ¿No? O sea, si quizás no tenemos que entender que el órgano sexual más importante es la piel.
y que podemos disfrutar y que en nuestra mente hay mucho de ese disfrute, ¿no? Muy bien, doctores, hacemos una nueva pausa en el programa. Al volver seguimos comentando todavía porque nos queda aquí en este listado para seguir hablando todavía. Antes de seguir con nuestro listado, doctores, tenemos aquí varias consultas. Pues nos han escrito, ¿eh? Y nos han llamado también. A ver, Fernando Jaramillo escribió al Facebook, dice, ¿qué tan riesgoso y efectivo es el Viagra? ¿Es seguro para el corazón? A ver, con respecto al Viagra, precisar lo que ya habíamos mencionado, ¿no? El uso en general de las pastillas de toda esta familia serán efectivas cuando la persona tenga el deseo sexual, la ideación, el deseo de tener relaciones y la respuesta física no sea buena. La pastilla normalmente, salvo excepciones por causas específicas, va a mejorar la performance, el rendimiento de la erección, tanto en duración como en firmeza. Desde el punto de vista cardíaco, la contraindicación que existe por el uso de estos medicamentos es cuando la persona tiene riesgo de hacer un cierre de las arterias coronarias, las arterias del corazón, es decir, lo que se llama una angina cardíaca, es decir, riesgo de desarrollar infarto. La presión arterial debidamente tratada y controlada no es una contraindicación, las arritmias tampoco, incluso personas que hayan tenido un infarto y hayan tenido una cirugía cardíaca, que se hayan colocado un stent y hayan resuelto el problema, pueden utilizar las pastillas, ¿no? Así que en cuanto a la seguridad cardíaca, una persona que haya sido convenientemente evaluada por su cardiólogo puede utilizar la pastilla. Muy bien. Okay, Pero que ahora, quede claro que tiene que haber deseo sexual. Sí, ahora sí también hay que precisar, porque muchos lo utilizan en forma recreacional, tienen 30, 40 años, no la necesitan, pero la usan pensando que van a mejorar y a remedar a actores de algún tipo de película. No, eso no va a funcionarles. Más bien, si lo utilizan en edad muy temprana, probablemente cuando llegue el momento de requerirlo, la respuesta no va a ser tan efectiva. Así que todo tiene su momento y es mejor que, bueno, aprovechen su juventud y dejen la pastilla para el momento con la edad en que definitivamente lo van a requerir. Muy bien. Toman varias pastillas como por si acaso. Claro. Y en realidad lo que yo les digo es vayan donde urólogos, vayan donde especialistas, no tengan miedo, no tengan vergüenza, hablar de estos temas es totalmente normal, tenemos que ir quitando todos estos tabús, porque al final van a clínicas que no son médicas, a lugares donde no hay especialistas reales, tienen que buscar a un urólogo y hacer la consulta, porque al final muchos de los problemas no nacen de un problema, sino de una solución mal aplicada. O sea, buscan en internet algo que parece una solución y finalmente terminan teniendo un problema y también un problema de autoestima, porque finalmente te sientes tan inseguro Claro. que se agranda toda la situación cuando partiendo desde el principio, yendo donde un médico se podría solucionar. No, en internet mejor ni buscar. ¿no? Doctor Google, ¿no? Es Todo muy complicado. negativo. Bien, luego continuamos con las preguntas, pero seguimos ahora con los trastornos, ¿no? Fimosis balanitis. A ver, ¿qué es eso? La fimosis es cuando la piel del prepucio, ¿no? La piel del pene, el que se denomina prepucio, normalmente cubre el pene. Pero en niños sobre todo ocurre de que esta piel se cierra y al momento que cierra no deja que la cabeza del pene, el glande, salga al exterior. Entonces, eso se denomina fimosis. Se ve tanto en niños, también se puede ver en adultos, sobre todo cuando tienen diabetes, porque la diabetes trae consigo una alteración a nivel de la piel, lo cual ocasiona cicatrización y dificultad para que el pene pueda exponerse, ¿no? Entonces, esa es la fimosis. La solución a la fimosis habitualmente es quirúrgica. Hay que hacer una circuncisión en la cual sacamos toda la piel que está sobrando para dejar esa zona pues completamente libre. Eso facilita el aseo y disminuye pues cualquier probabilidad de infección, ¿no? En cuanto a la balanitis es la inflamación del pene. La inflamación del pene que puede ser del glande o puede ser del prepucio. Entonces, cuando hay muchos jóvenes que tienen relaciones sexuales y de repente vienen a la consulta porque primero el pene se le pone rojo, segundo le duele, tercero puede haber una capa encima del pene, blanquecina habitualmente, que se genera diariamente por más que se lave y también pica. Entonces, esto es la inflamación del pene, esto es lo que se denomina balanitis. En esta inflamación están
asociadas definitivamente a bacterias y a hongos. Entonces el tratamiento tiene que ir orientado a matar las bacterias y a eliminar los hongos, ¿no? Habitualmente podemos utilizar medicamentos vía oral, antibióticos o antimicóticos y también cremas tópicas, cremas dérmicas para solucionar ese problema, ¿no? Evidentemente esto se puede transmitir, Mm, ¿o no? La fimosis no, No, lo es otro, perdón. transmisible. El otro. Dependiendo del tipo Ajá. de infección, sí. Claro. Acá hay que aclarar un punto importante. La fimosis, que es la incapacidad de retraer o jalar el prepucio sobre la cabeza del pene para exponer la cabeza del pene convenientemente, que dicho sea de paso es la forma correcta en la que una persona debe miccionar, orinar, por así debe ser por tema de higiene, es el factor de riesgo más importante demostrado para cáncer de pene. ¿Por qué motivo? Primero, porque al no poder retraer el prepucio, las lesiones que se puedan estar originando dentro del pene no son evidentes, lo cual hace que el diagnóstico vaya a ser de todas maneras tardío. Muchas veces las personas que tienen fimosis pueden desarrollar una úlcera, un cáncer en la cabeza del pene, que es la zona más frecuente de aparición de la lesión, y como no la pueden ver, no se van a percatar Pasa del problema desapercibido. hasta que se abulta de manera grosera o finalmente hasta que sale sangre por debajo del prepucio o alguna secreción maloliente. Entonces está demostrado que la fimosis, que lleva asociada a una pobre higiene de la zona, es el principal factor de riesgo. Ahora, no por la fimosis per se, sino por la pobre higiene que implica. Entonces ¿no? recomiendan la circuncisión. Es inaceptable no tratar una fimosis, vamos a decirlo así. No es lo mismo que recomendar la circuncisión. ¿Okay? La circuncisión también se puede hacer en una persona sin fimosis. Lo que ocurre es que la persona con fimosis necesita abrir esa zona para exponer la cabeza del pene para poder limpiar la zona. De lo contrario, el proceso infeccioso, inflamatorio crónico permanente que se produce por no poder limpiar la zona constituye el riesgo más importante para el desarrollo del cáncer de pene, ¿no? Por eso que el cáncer de pene es una enfermedad que está asociada a pobres métodos de higiene y obviamente como la higiene va de la mano con la educación y con muchas veces el nivel socioeconómico, las zonas de pobreza son las que tienen la más alta incidencia del cáncer de pene. Entonces, no es que estemos recomendando circuncisión, eso no es así. Es que la fimosis se tiene que tratar y que el tratamiento generalmente es circuncisión para fimosis. Muy bien. A ver, tenemos muchas consultas, me dicen así que vamos avanzando. Luis Romero dice, sufro de eyaculación precoz, ¿cómo puedo mejorar? Actualmente me realizan diálisis y no tengo deseo sexual, tampoco erección. Y cuando hay deseo, dura poco. La A ver. eyaculación precoz normalmente es un tema psicológico y se puede tratar con ejercicios tipo Kegel, como para fortalecer la zona de suelo pélvico. Si bien el pene no es un músculo, hay una zona muscular que está alrededor y se puede fortalecer. Normalmente tiene que ver más con quitar pensamientos destructivos, pero en este caso puntual creo que tiene que ver con un tema médico. Entonces siempre el primer paso es consultar. Él mencionaba que tiene un tema, Un problema renal, ¿no? entonces quizás Sí. ahí sí se tendría que ver primero la causa médica. Claro, la insuficiencia renal es una causa directa de disfunción eréctil, así que primero habría que ver si tiene erecciones completas, si hay una erección firme y duradera, y de repente lo que ocurre es que simplemente la erección es corta y no llega al término de la eyaculación. Una persona con insuficiencia renal crónica tiene por lo menos una enfermedad de base que lo llevó a la insuficiencia renal crónica, que podría ser una diabetes o una hipertensión. Así que tiene varias comorbilidades, le decimos nosotros, que pueden estar ocasionándole una disfunción sexual, un trastorno sexual. Muy bien. ¿Algo que añadir, doctor Medina? No, efectivamente, ¿no? Cuando la enfermedad renal, y es más, si el paciente está en diálisis, es poco probable que tenga una erección adecuada. Y si no tiene una erección adecuada, la eyaculación también definitivamente va a estar alterada, ¿no? Muy bien, vamos con otra consulta, rapidito. Oscar llamó desde Breña. Tengo 81 años, dice, y sufro de hipertensión. ¿La disfunción eréctil es normal a mi edad? Bueno, por el tema de la edad ya definitivamente de los 80 años ya pues es muy difícil que uno tenga una erección. Sin embargo,
lo puede tener, ¿no? Ahora, si el paciente depende, cada paciente, cada organismo es diferente. Hay personas que pueden tener una vida muy sexualmente activa, digamos a los 70, 75, incluso a los 80 años, ¿no? Y si el paciente desea poder de alguna forma, por decirlo de una forma simple, repotenciarse, se puede hacer, ¿no? Se puede utilizar medicamentos tipo sildenafil o tadalafilo para lograr que su erección sea mejor, ¿no? La idea es que la sexualidad de la persona se ve reflejada pues en el gusto que la persona tenga, ¿no? En cómo se sienta la persona teniendo algún tipo de relación sexual, que no solamente tenemos que entender relación sexual como relación coital, sino relación sexual en el sentido de pareja, Que es lo ¿no? que decía María, ¿no? Así es. A ver, en realidad no existe edad para tener relaciones sexuales, ¿no? Eso en primer lugar. Sí, como regla, evidentemente la performance, la firmeza, la erección, la duración de la erección va disminuyendo con la edad, por lo mismo que la velocidad por la que podemos correr 100 metros también va cambiando con la edad. Es un tema físico, ¿no? No todas las personas son iguales. No hay personas de 80 años que tienen erecciones y relaciones sexuales satisfactorias y personas jóvenes que ya tienen problemas, como hemos podido ver, ¿no? Hay que individualizar cada caso en general. Muy bien, ¿no? Y ya vamos con los dos últimos trastornos. A ver, ¿qué nos pueden decir de ellos? La enfermedad de la hiperionía, bueno, es la alteración que puede sufrir el pene en cuanto a la forma que se adquiere, ¿no? Normalmente el pene está dirigido hacia la parte ventral, hacia arriba, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones el pene tiene una anomalía de una curva, una curvatura, ya sea hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados, ¿no? Y esta curvatura, ¿por qué se produce? Por una fibrosis que hay en las capas que cubren los cuerpos cavernosos. Entonces, la teoría es que frente a microtraumas que uno puede tener durante las relaciones sexuales, se puede ver que esos microtraumas ocasionan fibrosis y la fibrosis es una cicatrización y por lo tanto ese recubrimiento del pene ya no es elástico. Y al no ser elástico y lo demás sí, esa es la zona que se queda fija y lo demás se curva. Claro. ¿Y esto es tratable? Claro, claro que sí es tratable. Definitivamente hay tratamiento. El tratamiento teóricamente se indica cuando la curvatura del pene es tanta que no permite las relaciones sexuales. Y esto teóricamente es cuando la curvatura del pene es más de 30 grados. Cuando la curvatura del pene es más de 30 grados, necesitamos hacer un tratamiento quirúrgico para poder enderezarlo y permitir que tenga relaciones sexuales. Hay varios tipos de tratamiento quirúrgico, ¿no? Siendo un poco técnicos, podemos decir que el tratamiento quirúrgico inicial, si la curvatura es de 30 grados, se puede hacer lo que llamamos plicaturas al otro lado. Significa que al otro lado vamos a coger el recubrimiento del pene y lo vamos a agrupar para que esto pueda jalar y pueda enderezar el pene. Ahora, después de esta intervención quirúrgica, ¿podría volver a curvarse? Sí, y bueno, sobre todo que una aplicatura, como comentábamos, va a cortar el pene. Aclarar primero que no toda curvatura de pene es una enfermedad de Peyronie, ¿no? La enfermedad de Peyronie es cuando ya se logra palpar en la parte del pene hacia la cual se inclina la curvatura una zona calcificada, dura, ¿no? ¿Qué representa esa retracción que explicaba el doctor? Volviendo al ejemplo del globo, el pene tiene que tener una capa de contención para toda esa sangre. Esa capa de contención anatómicamente se llama la fascia de Buck y es una especie de lámina dura, fibrosa, que obviamente permite darle la forma al pene y etcétera. Pero cuando se forma esa placa fibrosa, una zona se empieza a arrugar. Entonces, obviamente, si yo arrugo una zona, la direccionalidad va a cambiar en ese sentido, ¿no? Y, como mencionábamos, el problema de los tratamientos es que la cura puede ser peor que el problema. Es decir, se espera hasta que haya una curvatura importante y se le explica al paciente que al operarlo existe riesgo de que vuelva a curvarse, ya sea en la dirección hacia donde se corrigió o en la misma zona que se arregló. Y el acortamiento del pene secundario. Por eso que la tendencia actual cuando se trata este problema es de corregir quirúrgicamente la zona donde está afectada y colocar una prótesis, ¿no? Porque una prótesis de pene vendría a ser como un tutor, como cuando tenemos un jardín y queremos que el árbol crezca directo. Exacto. Y le colocamos un vástago al costado que lo mantiene. Es igual, la idea es asegurarnos por lo menos que no se produzca una retracción. Pero el tratamiento quirúrgico tiene que ser en el momento oportuno. Muy bien, y ahora ya, rapidito para finalizar y nos vamos a la pausa. Anomalías congénitas. Dentro de las congénitas, la más frecuente es la hipospadia.
¿no? ¿Qué cosa es la hipospadia? El meato del pene, el meato urinario, está localizado justo en el glande. Entonces, hay ocasiones en las que el meato está localizado debajo del glande o en el surco del glande, en el mismo pene o incluso en la parte del escroto periné. Eso se llama hipospadia. Y la hipospadia puede ser peniana, puede ser escrotal o puede ser perineal. ¿Qué significa? Que el paciente tiene un huequito y por ahí orina, y no orina por donde debe ser. Entonces, el tratamiento de la hipospadia definitivamente es quirúrgico. Y entre más cercano está a la cabeza del pene, al sitio normal donde debería estar el meato, es más sencillo. Lógicamente, si tenemos mayor trecho y tenemos una hipospadia escrotal o perineal, la cirugía se complica, habitualmente puede requerir 2 o 3 cirugías para ir avanzando hasta dejar el meato en el lugar apropiado, ¿no? Muy bien, tenemos que irnos, urgente, a la pausa, pero al volver seguimos respondiendo todas las consultas que nos van llegando. Vamos con las preguntas. Eva Luz dice, mi hijo de 11 años ha nacido con el conducto urinario hacia abajo. Esto hace que miccione en diferentes direcciones. Además, el prepucio no ha terminado de correr. ¿En qué lo afecta? Definitivamente es parte de lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Aparentemente tiene un problema de hipospadia, el meato está localizado en una zona, como dice, por debajo del pene, y la piel que no corre, seguramente hay adherencias también. Las adherencias se ven a nivel de la piel del prepucio, adherencia balano-prepuciales se denomina eso. Lo que hay que hacer ahí es, lógicamente, bajar esas adherencias, liberar esas adherencias y luego, dependiendo de la zona, el tratamiento debe ser quirúrgico, ¿no? Actualmente urología, como en muchas especialidades, tiene una subespecialización y esto lo ven mayormente los urólogos pediatras. Muy bien, vamos con la siguiente. A ver, Lucho Luisanos también escribió al Facebook, ¿los retardantes sexuales en spray son científicamente o están científicamente comprobados? ¿Su uso conlleva a daños colaterales? Los retardantes sexuales son en su mayoría anestésicos tópicos, anestésicos de contacto. La idea de retardar la eyaculación es quitándole sensibilidad a lo que viene a ser la parte más sensible del pene, que es la cabeza, el glande. Por eso es que los preservativos con retardantes o los retardantes en spray crean un cierto adormecimiento, quitan un poco de sensibilidad y retardan el orgasmo, haciendo que el estímulo pierda intensidad. Mientras no sea algo ya habitual y del cual la persona cree algún tipo de adicción, no debería haber un problema, ¿no? El problema es cuando ya también venga una especie de efecto psicológico en el cual sin el retardante siempre va a tener eyaculación precoz. Así que en realidad antes de utilizarlo de manera recreacional sería bueno ver si psicológicamente no hay una eyaculación precoz de fondo que requiera más bien otro tipo de enfoque. Muy bien, a ver, para Andrea. Cristina llamó desde La Libertad. Mi pareja es diabética y no eyacula. Esto lo estresa al sentir que no me satisface. ¿Habría algún problema si tenemos sexo oral? No, al revés. Creo que los dos pueden disfrutar, ¿no? La idea es que puedan conocerse, conversar y disfrutar de distintas formas, ¿no? Ahora, también es bueno que él baje esa presión para que pueda tener una erección completa, si es que no tiene ningún tema médico. Es algo, de nuevo, 100% tratable, es algo que bajando niveles de ansiedad, bajando niveles de estrés, se puede trabajar y solucionar muy rápido. O sea, hay muchos casos de éxito en temas de tanto de eyaculación precoz como de problemas de erección, ¿no? Y en eyaculación precoz, claro, están estos retardantes, que era la pregunta anterior, pero uno puede reacostumbrar al cuerpo, ¿no? Muchas veces cuando los jóvenes se han masturbado en la adolescencia durante mucho tiempo, muy rápido, muy violentamente, que, ojo, la masturbación, aplausos, nada en contra de la masturbación, pero a veces la masturbación se ha hecho con mucha violencia, muy rápido, o a escondidas por todo este tema de que como que se le ve mal. Entonces, finalmente, cuando tienen una relación sexual, el cuerpo está acostumbrado a reaccionar de una manera. Entonces, simplemente es reacostumbrarse y desde lo psicológico se puede tratar ambos casos. Muy bien. Santiago escribió al Facebook, presento dolor en el glande al momento de eyacular. ¿Esto es un tipo de trastorno de pene? A ver. Definitivamente la zona pues, del glande tiene pues, terminaciones nerviosas y frente a ciertas situaciones al momento de tener relaciones sexuales puede ocasionar dolor.
no tanto en la penetración como al terminar. No, si el dolor es constante, lógicamente necesitamos darle algún tipo de tratamiento, pero si el dolor es un dolor esporádico, intermitente en algunos momentos, de repente no. Muy bien. A ver, ¿quién va a responder esta? Mario de Villa María del Triunfo. ¿Es bueno tener relaciones sexuales a los 80 años? Lo felicito. Sí, definitivamente es bueno tener relaciones sexuales a cualquier edad mientras uno esté físicamente en condiciones, ¿no? La única razón para no hacerlo sería el riesgo de que le dé un infarto teniendo una relación sexual, es decir, una persona con una enfermedad cardíaca severa. En caso contrario, no hay ninguna contraindicación. Ahí también hay un poco de tabú con ese tema, ¿no? Sí, además, tener relaciones sexuales no significa el coito, ¿no? De nuevo, o sea, como que quiero dejarlo bien en claro, es toda la relación sexual, ¿no? Que viene desde las caricias, los juegos previos, la masturbación, el bañarse juntos. También no estamos considerando la población homosexual, pero la población homosexual también tiene este sexo anal que también es parte del comportamiento sexual, ¿no? Entonces hay que considerar como todo lo que implica, ¿no? Besos, caricias, disfrutar del momento. Muy bien, a ver, Bay Alberca de Lima dice, ¿a qué se debe que un hombre eyacule muy rápido? Volvemos otra vez. Normalmente tiene que ver con ansiedad, ¿no? Puede haber sido esto que decía de los hábitos masturbatorios, pero normalmente tiene que ver con mucha ansiedad, ¿no? Y a veces el problema es que la chica, en este caso, la pareja, piensa, pucha, como que tiene un problema conmigo, pero normalmente no es así, ¿no? Normalmente, o mi esposo no me desea, por eso es que no me busca, y no tiene nada que ver con eso. Normalmente tiene que ver más con un tema interno de la persona, con un nivel de ansiedad, con presionarse mucho. Son personas que tienden a como querer cumplir, ¿no? Y la sexualidad tiene que ver más con dejarse llevar, con poder reposar en el momento. Muy bien, perfecto. Acabamos con las preguntas. A ver, vamos con estos datos porque ya tenemos que ir cerrando el programa. A ver, determinadas enfermedades, traumatismos u otras lesiones de los nervios también pueden originar disfunción eréctil. En varias ocasiones puede encontrarse en una misma persona causas orgánicas como psicológicas. Esto nos sirve ya a modo de conclusión, ¿no? A ver, las conclusiones de cada uno de ustedes, a ver, sobre nuestro tema. A ver, en principio, aclarar de que la mayor parte de los trastornos funcionales de la sexualidad tienen una base psicológica de fondo, que es por presión social, es por demanda que se impone la propia persona o por simplemente estrés que puede ser en la familia o laboral. Y que gran parte de esto se puede solucionar, la mayor parte, conversando, ¿no? Acudiendo al médico, descartando problemas orgánicos, conversando con el urólogo y conversando con la pareja. Así que el nivel de confianza que la persona pueda tener con su pareja termina siendo esencial para que resuelva su problema. Si la pareja más bien le perpetúa el problema, honestamente a veces hay que recomendarle que cambie de pareja, porque no va a poder solucionarlo. O sea, la otra persona puede ser demandante, puede ponérselo en una situación en que le exige explicaciones que él no puede dar, prácticamente lo pone contra la pared y simplemente no llega a una solución. Y hacer un acápite, en aras del tiempo, de que toda lesión física en el pene debe ser evaluada por un urólogo. Todo, granito, irritación, zona roja, debe ser evaluada por un urólogo. Y si después de unas 2 o 3 semanas de un tratamiento médico efectivo, esa lesión no desaparece, se tiene que tomar una biopsia, porque existe la posibilidad de que eso pueda corresponder a un cáncer de pene. Y recordar también que la tercera parte de los cánceres de pene están asociados a infección por el papiloma virus humano, el PVH. El PVH es una enfermedad de transmisión sexual que, como todos sabemos, es la causa directa del cáncer de cuello uterino y en una tercera parte de los casos también causa el cáncer de pene. Ahora, por si acaso, las parejas de los hombres con cáncer de pene no tienen más riesgo de hacer cáncer de cuello uterino y viceversa. No existe relación entre ambos tipos de cánceres, si bien ambos están ligados al papillomavirus humano. Entonces, reforzando, biopsia. Muy bien, 10 de la mañana, pero no quiero irme sin dejar unas conclusiones chiquititas a nuestros invitados. Ahora, doctor Medina, rapidito. Rapidito, la conclusión básica es que todo problema, toda patología que tenga una persona respecto a los genitales tiene que hacerse ver por un urólogo.
¿no? El urólogo es el médico especialista encargado de ver toda esta zona y acudir a algún centro en el cual cuenten con un urólogo. Hay muchos centros en la actualidad, como bien decía la doctora, que no cuentan con un urólogo y eso hay que verlo. Muy bien. Y María, por último, Sí. y nos vamos. Ya creo que tenemos que cortar, pero romper los mitos, ¿no? Hay muchos mitos sobre la sexualidad, hay que romperlos porque no hay que avergonzarse por preguntar, ¿no? Hay mucha mala información. Muy bien, perfecto. 10 de la mañana. Ahora sí, nos vamos. Mañana más Junta Médica, 9 en punto. Regresamos. Chao.